Bendiciones para todos, feliz domingo, este domingo de gran bendición, domingo 4 de octubre del año 2020. Gracias a Dios por este medio comunicándome con todos y cada uno de ustedes. Les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús a cada uno de ustedes y vamos a compartir la palabra de fe, la palabra de bendición, la palabra de orientación, la palabra de corrección, la palabra de amor, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio que transforma vidas, la verdad de Cristo Jesús que llega a nuestras vidas y por el poder del Espíritu Santo guía cada uno de nuestros pasos. Y en este momento vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que usted busque en su Biblia rápidamente el Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Aquí vamos a hablar de que debemos ser influyentes en este mundo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Es un mundo que está negando a Jesús, que va a negar a Jesús, y un mundo en el cual la sana doctrina de la palabra se ha dejado de predicar a causa de predicar mensajes que lleguen a la carne, a las emociones de las personas, y se ha desviado el propósito de la palabra. Significa apostasía, amada iglesia. Vamos a leer el verso 1 rápidamente. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es muy importante. Yo quiero enseñarle que en estos últimos tiempos algunos se apartarán, es decir, algunos dejarán de confiar en el Señor, algunos renegarán de la fe. Y como uno dice la palabra también, la palabra de Dios dice que por los frutos somos conocidos. Allí podemos observar que muchos están renegando de la fe, que muchos están negando a Jesús con su comportamiento, con lo que escribimos en el Facebook, con lo que escribimos en las redes sociales. Eso indica mucho de lo que está lleno nuestra mente y nuestra vida, y es muy importante señalar que en estos últimos tiempos muchos se están apartando de la fe, muchos se están apartando del Señor, muchos están renegando de Dios, muchos se están avergonzando de Dios y han permitido que su mente y su vida se llenen de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido, que no tienen nada que ver con agradar a Dios. Muchos han preferido escuchar a espíritus. Dice la palabra que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Esto quiere decir, amados hermanos, que son personas que no enseñan los principios bíblicos, sino que adulteran a su manera la palabra, es decir, lo que les conviene, distorsionando los principios del Señor. Estos son doctrinas de hombres, son doctrinas de demonios. Iglesia, es muy importante que yo como pastor les diga y les advierta que hay muchas personas que son amadores de sí mismos y que están predicando un evangelio falso con el propósito de ganar seguidores, con el propósito de predicarle a la gente lo que el mundo enseña, lo que el mundo ofrece, cuando la palabra del Señor nos indica todo lo contrario. Son los principios de la palabra, son los principios de Dios, es la voluntad del Señor, y esa voluntad del Señor es muy contraria a lo que el mundo ofrece, es muy contraria a los discursos del mundo, es muy contraria a la prosperidad que el mundo ofrece, es muy contraria a muchas cosas que el mundo ofrece, y muchos están apostatando de la fe, hablando cosas que le convienen y arrastrando a muchos a discursos, a predicaciones entre comillas que parecieran que fuera de la palabra, pero que el fin es una predicación de hombre, una predicación de demonio, una doctrina de hombres. El verso número 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esto significa que son hipócritas, que utilizan palabras falsas para engañar a la gente. Ellos tienen cauterizada la conciencia. Hay muchos que tienen la conciencia cauterizada, tanto gente que enseña como gente que dice que es cristiano. Está cauterizada la conciencia porque a ellos nada les importa. Incluso escriben en muchas redes sociales, escriben que no les importa lo que digan las de personas, pero están haciendo cosas que no agradan a Dios, están avergonzando el evangelio, están negando la fe, tienen cauterizada la mente. A muchos de esos que enseñan el evangelio light, el evangelio que le gusta al mundo, el evangelio que consiente el pecado, para esas personas que enseñan eso, la gente no es prioridad para ellos. Ellos solo les importan sus propios intereses. Amada iglesia,
Yo quiero decirles en esta hora que debemos pedirle al Espíritu Santo que cada día guíe nuestras vidas, porque en estos últimos tiempos se verán aún cosas alarmantes en medio de una sociedad que está total y absolutamente contaminada, y que la iglesia en una porción se ha contaminado de ese mundo, y hay falsos maestros en medio de la iglesia, falsas gentes que en nombre de Dios hablan, pero que su exposición de la palabra es totalmente contraria en muchos sentidos. Lo de Dios soban pecado y están atrayendo a la gente para sus propios intereses personales y mercantilistas. El verso 3 dice: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estamos rodeados de muchas sectas religiosas, que yo me atrevo a denominar hasta satánica, porque lo que no viene conforme a la palabra de Dios es contra Dios, y el enemigo de Dios es Satanás. Entonces yo quiero decirles en esta hora que esas personas, muchos se atreverán a decir que no se pueden casar. Hay una de las religiones más fuertes que hay, que prohíbe a hombres casarse para servirle a Dios. Eso es algo satánico, algo en contra de la palabra de Dios, algo en contra de lo que Dios estableció, que fue el matrimonio, que el hombre no puede estar solo, que necesita la ayuda idónea. Cosas como esas. Otros dirán: no pueden comer X o Y alimento. Esas religiones que usarán incluso citas del Antiguo Testamento, porciones de unas ordenanzas específicas de Dios para ese tiempo, la usarán para decir: no puedes comer cochino, no puedes comer X cosa, cuando andan manipulando y amenazando a la gente de que eso es pecado. Y amigos, hermanos, no es pecado comer todo un alimento que Dios creó. Pecados son otras cosas que no tienen nada que ver con lo que usted coma. La Biblia dice que Dios creó todos los alimentos, todos los animales, y la palabra nos enseña que los que han conocido la verdad van a participar con acción de gracia. Por eso la importancia de orar por los alimentos, para que cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre de Dios, y en el nombre de Jesús poder bendecir esos alimentos que Dios permite tener en nuestra mesa. Muchos estarán apostatando de la fe. Eso es apostativa, negación de Jesús, negación de la sana doctrina, doctrina de hombres, doctrina de demonios, donde el Señor incluso nunca dice que prohíbe comer nada. En el Nuevo Testamento, en la gracia de Dios, hay cosas específicas que sí están en el Antiguo Testamento, y muchas de esas religiones los toman para decir que es pecado. La palabra de Dios dice que Dios creó todo lo que comemos, y que oramos a Dios y le damos gracias a Dios por los alimentos. El verso 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El verso 4 indica y es claro y es contundente, donde dice que todo lo que Dios creó es perfecto y es bueno. Por lo tanto, hay mucha gente que se atreve a decir que el X alimento o Y alimento es malo, no debe hacerse y es pecado delante de Dios, cuando eso mismo lo creó el mismo Dios, y dice que con acción de gracia debemos compartir el alimento. Podemos comer de todo, amada iglesia, no debemos rechazar nada, debemos darle gracias al Señor. Incluso el Señor, cuando envió los 70 en Lucas 10, dice que todo lo que le den, se lo coman, lo reciban, para poder agradar a Dios, para poder ser cortés y amable con las personas que nos reciben a escuchar el Evangelio. El verso número 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso la importancia, amados hermanos, de tener y de estar enfocado en la palabra, en la sana doctrina de la palabra. Aquí no hay interpretaciones. Aquí esto lo puede entender hasta un niño de primer grado, hasta un niño de preescolar, cuando dice el verso 5: porque por la palabra de Dios y por la oración todo es santificado. Amados hermanos, ahí está el propósito de orar por los alimentos. Todo en la Biblia tiene un porqué. Todo en la Biblia está escrito para agradar a Dios y para estar en la cobertura y en la bendición del Señor. Por lo tanto, les habla el pastor David Cobb, pastor del Centro Cuadrangular Plenitud en Llanitos, Vida Cordero, y otras extensiones e iglesias hijas que tenemos, donde estamos enfocados en estos tiempos, aún más en este tiempo de dificultad, a predicar la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo declaro para cada uno de los que está escuchando este mensaje que el poder y la unción del Espíritu Santo
toma sus mentes y sus corazones, que los guarda y los guía a toda verdad, porque la verdad de la palabra está por encima de cualquier opinión, de cualquier filosofía o de cualquier interpretación humana, porque el poder del Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Les bendigo, amada iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que esta semana será una semana de bendición por el poder de la palabra. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo estará bien si confías en el Señor. Él hará conforme a su propósito en ti, y Él tiene buenos pensamientos y buenas definiciones para tu vida, y buenos momentos y propósitos maravillosos. Todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, porque conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. La próxima semana continuaremos estudiando este tema, y es muy importante que usted pueda seguir leyendo la palabra y que el Espíritu Santo le revele la palabra, no lo que interprete su carne, sino con lo que el Espíritu Santo revele. Eso es lo que está en la palabra. Hay cosas que la palabra tiene que no es necesario profundizar mucho, porque ahí mismo lo dice y lo podemos entender, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Así que en esta hora debemos ser influyentes en un mundo que está cada día lleno más de apostasía, es decir, mucha gente está negando a Jesús, mucha gente está predicando una doctrina falsa, hay muchos maestros que aparentemente saben la palabra y están acomodando la palabra a sus intereses diabólicos y personales para engañar a un pueblo, pero en el nombre de Jesús hay una iglesia, hay un remanente que antes de la venida de Cristo va a mantenerse firme, y vamos a ganar a muchos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los que lleguen en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús, bajo nuestra cobertura, bajo la iglesia del Señor, bajo la iglesia de Cristo, bajo la cobertura de la palabra, nunca más se apartarán del Señor y serán salvos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amados amigos, aquel que está escuchando, todos en el nombre de Jesús los bendecimos desde este lugar. Ánimo y bendiciones.